Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 25. Vamos a ir al infierno, aseguró Kathleen mientras le besaba la unión de los muslos cerrados. Yo siempre supe que iría. A Devon no parecía preocuparle en absoluto la perspectiva. Su pérdida de pudor la avergonzó, y se preguntó, consternada, cómo había acabado medio desnuda en un carruaje con él. Hacía frío y se notaba la tapicería de terciopelo helada en el trasero mientras las manos y los labios cálidos de Devon provocaban que se le pusiera la carne de gallina por todo el cuerpo. Le tomó las piernas con las manos, no para obligarle a separarlas, sino simplemente para apretarle con suavidad los músculos contraídos, y fue tan perturbadoramente agradable que gimió desesperada. Le masajeó con los pulgares el delicado monte de Venus y, ante el placer trémulo que eso le provocó, permitió que le separara las piernas. Estaba perdida, incapaz de pensar, dado que tenía todos los sentidos concentrados en los besos que Devon le daba en la parte interior del muslo, allí donde la piel era fina y sensible. Sacudió las rodillas cuando Devon alcanzó la fina unión de sus labios cerrados y se los lamió hacia arriba para separárselos con la lengua. Se detuvo justo antes de llegar al exquisito capuchón. Jadeante, Kathleen le puso la mano en la cabeza y le hundió los dedos en el pelo sin saber muy bien si quería empujarlo para apartarlo de ella o para acercarlo más. Cuando él le mordisqueó el borde de un pliegue exterior, notó que su aliento cálido le hacía cosquillas. Devon siguió despacio sin acabar de llegar nunca al sitio que más lo deseaba. Un susurro endemoniado rasgó suavemente la oscuridad. ¿Quieres que te bese? No. Medio segundo después, jadeó y dijo. Sí. Cuando una carcajada le vibró en la piel mojada, casi se desmayó. Bueno, ¿qué? Le preguntó Devon. ¿Sí o no? Sí. Sí. No fue agradable descubrir que el propósito moral de una era tan fuerte como una cartulina mojada. Enséñame dónde. Murmuró Devon. Sin aliento debido al tormento en que la sumía su excitación, se obligó a sí misma a hacerlo y bajó la mano para indicárselo. Devon la cubrió lenta y tiernamente con la lengua, que apoyó en aquel sitio tan íntimo. Kathleen apartó las manos para sujetar los cojines de terciopelo que tenía debajo, en los que clavó con fuerza la punta de los dedos. Devon le deslizó la lengua por la piel. Una vez. Temblorosa, a punto de desmayarse, soltó un gemido plañidero. Otro lengüetazo lánguido que terminó con un movimiento rápido. Dime que me necesitas. El aliento de Devon le hacía cosquillas mientras esperaba que ella le respondiera. Te necesito. Jadeó. Devon utilizó entonces la lengua para describir un círculo perversamente excitante. Ahora di que eres mía. El deseo la dominaba tanto que habría dicho casi cualquier cosa. Pero había captado un cambio sutil en el tono de voz de Devon, una nota posesiva que le advirtió que ya no estaba jugando. Al ver que no contestaba, le introdujo un dedo en la abertura de su cuerpo. No, dos. Que se abrieron paso entre los sensibles pliegues de su sexo. La sensación de tenerlos dentro era incómoda pero deliciosa. Notaba que sus músculos se contraían para intentar que la penetración de los dedos de Devon fuera más profunda aún. Mientras Devon le exploraba, le tocó algo en su interior, un sitio sumamente sensible que le hizo levantar las rodillas y doblar los dedos de los pies. Dilo. Le ordenó con la voz más grave. Apagada. Soy tuya. Soltó entrecortadamente. Devon hizo un sonido de satisfacción, casi un ronroneo. Ella arqueó las caderas mientras le suplicaba que volviera a tocarle aquel delicado punto interior, y el cuerpo se le tensó cuando Devon lo hizo. Las extremidades le fallaron. Oh, sí. Ahí, ahí. La voz le desapareció al notar los labios de Devon abiertos sobre su piel, chupándola, excitándola. Él la recompensó siguiendo un ritmo regular, con la mano libre situada debajo del trasero cimbreante de Kathleen para guiarla, balanceándola con más firmeza contra su boca. Cada vez que ella descendía las caderas, él la lamía hacia arriba hasta llegarle con la punta de la lengua justo bajo la pequeña perla de su sexo una y otra vez. Kathleen respiraba sollozante y gemía las palabras, sin poder controlar absolutamente nada en aquel momento, ni sus pensamientos ni su voluntad. Dominada por una necesidad imperiosa que creció y creció hasta que empezaron los desgarradores espasmos. Con un grito grave,
Se lanzó contra él y le aprisionó incontrolablemente los hombros con los muslos. Una vez los largos y violentos estremecimientos hubieron remitido, Kathleen se dejó caer sobre los cojines de terciopelo como una muñeca de trapo. Devon, que no separó la boca de ella, convirtió el placer en relajación. A duras penas, ella reunió la fuerza suficiente para no alargar la mano y acariciarle el pelo. Puede que haya valido la pena ir al infierno por esto, pensó, y no se dio cuenta de que lo había mascullado en voz alta hasta que notó que él sonreía. Unas cuantas palabras guturales hicieron que Ellen aminorara el paso al acercarse al salón de arriba. Las palabrotas galesas se habían convertido en algo bastante familiar la última semana, en la que el señor Winterbourne se enfrentaba a las limitaciones de sus heridas y la pesada escayola de la pierna. Aunque jamás gritaba, su voz tenía algo que la hacía llegar más lejos que la de la mayoría de los hombres, tenía un timbre grave como el de una campana de bronce. Su acento le resultaba agradable, con aquellas vocales tan cantarinas, aquellas R tan especiales y aquellas consonantes suaves como el terciopelo. La presencia de Winterbourne parecía llenar la casa, a pesar de que seguía confinado a las habitaciones del primer piso. Era un hombre vigoroso que se aburría con facilidad y que se impacientaba ante cualquier limitación. Ansiaba la actividad y el bullicio, lo que le había llevado incluso a insistir en que los carpinteros y los fontaneros volvieran a su ruidoso trabajo diario, a pesar de que Devon les había ordenado que pararan mientras su amigo se estuviera recuperando. Al parecer, paz y tranquilidad era lo último que Winterbourne quería. Hasta entonces había enviado al que había sido ayuda de cámara de su padre a hacer recados constantes, lo que habría sido motivo de preocupación si no hubiera sido porque Kinsey parecía estar encantado con su nuevo trabajo como criado de Winterbourne. Hacía unos días, había dado la noticia a Ellen cuando iba al pueblo a enviar unos telegramas de Winterbourne. Me alegro muchísimo por usted. Había exclamado Ellen cuando había desaparecido la sorpresa inicial. Aunque debo confesarle que no puedo imaginarme Versby Prairie sin usted. Sí, milady. El hombre mayor la había observado afectuosamente, con una mirada que le transmitía un cariño que jamás expresaría con palabras. Era disciplinado y reservado, pero siempre había tratado a Ellen y a las gemelas con una amabilidad inagotable, que lo había llevado a interrumpir su trabajo para ayudar a buscar una muñeca perdida o a envolver un codo rasguñado con su propio pañuelo. En el fondo, Ellen siempre había sabido que, de las tres hermanas, ella era la favorita de Kinsey, tal vez porque tenían un carácter bastante parecido. A los dos les gustaba la paz y la tranquilidad y que todo estuviera en su sitio. El vínculo tácito de Ellen con Kinsey se había cimentado cuando ambos cuidaron al padre de ella en sus últimos días, después de que hubiera enfermado como consecuencia de un largo día de caza con un tiempo frío y húmedo. Aunque Sims y la señora Church habían hecho lo que habían podido para aliviar el sufrimiento del conde, habían sido Ellen y Kinsey quienes habían hecho turnos para velarlo. No había habido nadie más. No se había permitido a las gemelas entrar en la habitación por miedo a que la enfermedad del conde fuera contagiosa, y Theo no había llegado de Londres a tiempo para despedirse. Al saber que Kinsey iba a marcharse de Versby Priory, Ellen había intentado alegrarse por él, en lugar de desear de forma egoísta que se quedara. ¿Le gustará vivir en Londres, Kinsey? Espero que sí, milady. Me lo tomaré como una aventura. Tal vez sea la forma de despejar la mente. Le echaré de menos, Kinsey. Le había dicho con una sonrisa temblorosa. El ayuda de cámara se mantuvo sereno pero los ojos le brillaron sospechosamente. Cuando visite Londres, espero que recuerde que siempre estaré a su servicio, milady. Solo tendrá que mandar a buscarme. Me alegro de que vaya a cuidar del señor Winterbourne. ¿Le necesita? Sí. Dijo Kinsey con profunda emoción. Es verdad. Ellen pensó que Kinsey tardaría algo de tiempo en familiarizarse con las costumbres, las preferencias y las rarezas de su nuevo señor. Por suerte, había pasado décadas tratando con temperamentos volubles. Sin duda, Winterbourne no podía ser peor que los Ravenel. Durante los últimos 2 días, un grupo de empleados de Winterbourne, incluidos encargados de los almacenes, un contable y un agente de prensa, habían ido a verlo desde Londres. Se habían pasado horas con él en el salón de la familia, dándole informes y recibiendo instrucciones. A pesar de que el Dr. Weeks le había advertido de que demasiado esfuerzo podía dificultar su curación, parecía que interactuar con sus empleados había dado energías a Winterbourne. Esos almacenes son más que un mero negocio para él.
Había explicado West a Ellen mientras su amigo estaba arriba hablando con los encargados. Son su vida. Le consumen todo su tiempo y todo su interés. ¿Pero para qué lo hace? Había preguntado Ellen, perpleja. Normalmente un hombre desea tener ingresos para conseguir cosas más importantes. Tiempo con la familia y los amigos. Desarrollar sus talentos, su vida interior. Winterborne no tiene vida interior. Le había contestado West secamente. Seguramente le molestaría que se sugiriera que la tiene. Los empleados se habían ido aquella mañana, y Winterborne se había pasado la mayor parte del día en el salón o en su habitación, moviéndose tercamente con las muletas sin ayuda, a pesar de las indicaciones del médico de que no apoyara el peso en la pierna lesionada. Al echar un vistazo por la puerta, Ellen vio que Winterborne estaba sentado solo en el salón junto a una mesa de nogal con el tablero de mármol. Había tirado sin querer un montón de papeles, que estaban esparcidos a su alrededor en el suelo. Agachado torpemente, trataba de recoger las hojas sin caerse de la silla. La preocupación de Ellen pudo más que su timidez, así que entró en la habitación sin pensárselo. Buenas tardes, señor Winterborne. Se arrodilló para recoger los papeles. No se moleste con eso. Oyó que le decía bruscamente. No es ninguna molestia. Todavía de rodillas, lo miró vacilante. Su corazón se saltó un latido, y otro, mientras contemplaba los ojos más oscuros que había visto jamás, de un castaño tan intenso que parecía negro, y ensombrecidos por unas tupidas pestañas, que realzaban un rostro moreno. Su brutal atractivo la ponía nerviosa. Podría haber sido el diablo en persona quien estaba allí sentado. Era mucho más corpulento de lo que había pensado, y la pierna escayolada imponía aún más. Le entregó los papeles, y sus dedos se tocaron un instante. Sobresaltada al adquirir conciencia de ello, retiró la mano enseguida. Él frunció el ceño y adoptó una expresión adusta. ¿Hay algo que pueda hacer para que esté más cómodo? ¿Quiere que ordene que le traigan té o un refrigerio? Preguntó Ellen tras levantarse. Kinsey no tardará en subirme algo. Respondió, negando con la cabeza. No supo muy bien cómo contestar. Había sido más fácil hablar con él cuando estaba enfermo e indefenso. El señor Kinsey me contó que trabajará para usted en Londres. Me alegro, por los dos, que le haya dado esta oportunidad. Será una ayuda de cámara excelente. Por lo que le pago, más le vale ser el mejor de Inglaterra. Soltó Winterborne. No tengo la menor duda de que lo será. Aventuró Ellen tras un momento de desconcierto. Winterborne ordenó meticulosamente el montón de papeles. Quiere empezar por tirar mis camisas. Sus camisas. Repitió Ellen, perpleja. Uno de mis encargados me trajo algo de ropa de Londres. Kinsey supo enseguida que las camisas eran de confección. La miró con recelo mientras observaba su reacción. Para ser exactos, se venden medio terminadas para que puedan adaptarse a las preferencias de cada cliente. Prosiguió. La calidad de la tela es tan alta como la de cualquier camisa hecha a medida, pero Kinsey le sigue haciendo ascos. Un hombre de la profesión de Kinsey es muy exigente en cuanto a los detalles. Aseguró Ellen, que había reflexionado cuidadosamente su respuesta. Seguramente debería dejarlo ahí. Comentar la vestimenta de un hombre era totalmente indecoroso, pero sintió que tenía que ayudarle a comprender las tribulaciones de Kinsey. No es solo la tela. Las puntadas de una camisa hecha a medida son diferentes, las costuras son perfectamente rectas y planas, y los ojales suelen hacerse a mano con la forma del ojo de una cerradora por un lado para reducir la tensión del relieve del botón. Se detuvo, sonriente. Podría extenderme hablándole de las solapas y los puños, pero me temo que se quedaría dormido en la silla. Conozco el valor de los detalles. Pero en lo que a camisa se refiere, Vaciló. pongo empeño en llevarlas de la clase de las que vendo para que los clientes sepan que cuentan con la misma calidad que el propietario de los almacenes. Parece una estrategia de ventas inteligente. Lo es. Vendo más camisas que ninguna otra tienda de Londres. Pero no se me había ocurrido que la clase alta se fijara tanto en los ojales. Ellen pensó que su orgullo se había visto herido al haberse puesto en una situación desventajosa al mezclarse con personas de una clase social superior. No deberían hacerlo.
Soltó en tono de disculpa. Tienen cosas mucho más importantes de las que preocuparse. Habla como si no fuera una de ellos. Dijo a la vez que le dirigía una mirada burlona. He vivido alejada del mundo tantos años de mi vida que en ocasiones me pregunto quién soy, o si mi sitio está en alguna parte, señor Winterbourne. Afirmó con una leve sonrisa. Tranir planea llevarlas a usted y a sus hermanas a Londres cuando haya terminado el periodo de luto. Comentó Winterbourne mientras la examinaba. Ellen asintió. No estaba en la ciudad desde que era una niña. Recuerdo que es un sitio muy grande y apasionante. Se detuvo un momento, vagamente asombrada por el hecho de estar haciéndole confidencias. Creo que ahora puede resultarme intimidante. ¿Qué pasa cuando se siente intimidada? Preguntó Winterbourne, cuyos labios esbozaban una sonrisa. Va corriendo a esconderse en el rincón más cercano, ¿verdad? Claro que no. Dijo, remilgada, preguntándose si le estaría tomando el pelo. Hago lo que se tenga que hacer, sea cual sea la situación. La sonrisa de Winterbourne se hizo más amplia hasta que Ellen le vio el blanco de los dientes reluciendo en medio de su cutis moreno. Supongo que yo lo sé mejor que nadie. Comentó Winterbourne en voz baja. Como sabía que se estaba refiriendo a la forma en que lo había ayudado a superar la fiebre. Y recordar cómo había sostenido aquella cabeza de cabellos negros en el brazo y le había bañado la cara y el cuello, Ellen notó que se sonrojaba. No se trataba del rubor corriente que se desvanece poco después, sino que el calor fue aumentando y le fue cubriendo el cuerpo hasta que estaba tan incómoda que apenas podía respirar. Cuando cometió el error de mirar aquellos centelleantes ojos de un color entre café y negro, se sintió verdaderamente inmolada. Su mirada desesperada se posó en el viejo piano situado en el rincón. ¿Quiere que le interprete alguna pieza? Se levantó sin esperar la respuesta. Era la única alternativa a salir pitando de la habitación. Con el rabillo del ojo, vio que Winterbourne sujetaba automáticamente los brazos de la silla para levantarse antes de recordar que tenía una pierna escayolada. Sí. Me encantaría. Dijo. Después, movió un poco la silla para poder verla de perfil mientras tocaba. El piano pareció ofrecer a Ellen cierto grado de protección cuando se sentó ante él y levantó la tapa que ocultaba el teclado. Inspirando despacio para tranquilizarse, se colocó bien la falda, adoptó una buena postura y dispuso los dedos sobre las teclas. Empezó a interpretar una pieza que se sabía de memoria, el allegro de la suite para piano de Händel en fa mayor. Era una obra compleja y llena de vida, lo bastante difícil como para obligarla a pensar en algo que no fuera sonrojarse. Sus dedos bailaron rápidamente sobre las teclas, a un ritmo pletórico que no decayó en 2 minutos y medio. Cuando terminó, miró a Winterbourne esperando que le hubiera gustado. Toca usted muy bien. Gracias. ¿Es esta su pieza favorita? Es la más difícil de mi repertorio. Respondió Ellen. Pero no mi favorita. ¿Qué toca cuando nadie la oye? La pregunta hecha con delicadeza y con aquel acento lleno de vocales tan amplias como sus espaldas, provocó que se le hiciera un nudo placentero en el estómago. Perturbada por aquella sensación, tardó en contestar. No recuerdo su título. Dijo. Me la enseñó un profesor de piano hace mucho tiempo. Hace años que intento averiguar de qué se trata, pero nadie ha reconocido jamás la melodía. Tóquela para mí. La repescó de su memoria y tocó los acordes dulcemente evocadores paseando las manos con suavidad por el teclado. Aquellas notas siempre la conmovían y la incitaban a anhelar cosas que no sabía identificar. Al terminar, alzó los ojos de las teclas y vio que Winterbourne la contemplaba como paralizado. Enseguida ocultó su expresión, pero no antes de que ella viera en él una mezcla de desconcierto, fascinación y algo apasionado e inquietante. Es galesa. Anunció Winterbourne. Ellen, maravillada, asintió con la cabeza con una carcajada sin poder dar crédito a lo que acababa de oír. ¿La conoce? Preguntó a Winterbourne. Aidir. Derindú. Todo galés la sabe nada más nacer. ¿De qué trata? De un hombre que pide a un mirlo que lleve un mensaje a su enamorada. Porque no puede dárselo él mismo. Ellen se dio cuenta de que ambos hablaban en voz baja, como si estuvieran intercambiando secretos. No sabe dónde está. Está demasiado enamorado, eso le impide ver con claridad.
¿La encuentra el mirlo? La canción no lo dice. Respondió Winterbourne, encogiéndose de hombros. Pero yo quiero saber el final de la historia. Se quejó Ellen. Winterbourne se rió con ganas. Fue un sonido irresistible, entre ronco, suave y pícaro. Cuando habló, lo hizo con el acento más marcado. Eso le pasa por leer novelas. La historia no necesita final. No es eso lo que importa. ¿Qué importa, entonces? Se atrevió Ellen a preguntar. Que está enamorado. Dijo Winterbourne mirándola a los ojos. Que está buscando. Que como todos nosotros, pobres diablos, no tiene forma de saber si conquistará alguna vez lo que anhela su corazón. ¿Y usted? Quería preguntarle Ellen. ¿Qué está buscando? La pregunta era demasiado personal para hacérsela incluso a alguien a quien conociera desde hacía mucho tiempo, y mucho más a un desconocido. Aún así, se le quedaron las palabras en la punta de la lengua, suplicando que las dijera. Desvió la mirada y se esforzó por contenerlas. Cuando se volvió de nuevo hacia Winterbourne, él había adoptado de nuevo una expresión distante. Lo que era un alivio, porque, por un momento, había tenido la alarmante sensación de que estaba a punto de confiarle todos los pensamientos y deseos íntimos que nunca había contado a nadie. Para gran alivio de Ellen, Kinsey llegó con la cena. El ayuda de cámara arqueó ligeramente las cejas blancas al verla sola en la habitación con Winterbourne, pero no dijo nada. Mientras disponía los cubiertos, las copas y el plato en la mesa, Ellen recobró la compostura. Se levantó del banco tapizado del piano y dirigió una sonrisa neutra a Winterbourne. Le dejaré que disfrute de su cena. ¿Tocará de nuevo para mí otro día? Le preguntó tras recorrerle el cuerpo con la mirada y dejarla fija en su cara. Sí, si usted quiere. Se marchó del salón agradecida, armándose de valor para no echar a correr. Rhys observó cómo Ellen se iba mientras su cerebro repasaba todos los detalles de los últimos minutos. Era bastante obvio que le repugnaba, lo había rehuido cuando se habían tocado, y le costaba mirarlo a los ojos. Había cambiado bruscamente de tema cuando había derivado hacia asuntos personales. Tal vez su aspecto no era de su agrado. Sin duda, su acento le resultaba odioso. Y como otras jóvenes de su clase criadas entre algodones, consideraría a los galeses unos bárbaros de tercera. Ellen sabía que era demasiado refinada para los hombres como él, y Dios sabía que él no se lo discutiría. Pero iba a ser suya de todos modos. ¿Qué opina de Lady Ellen? Preguntó a Kinsey mientras éste terminaba de poner la mesa que tenía delante. Es la joya de los Ravenel. Respondió el ayuda de cámara. No encontrará una chica más bondadosa en el mundo. Lamentablemente, nunca la han tenido en cuenta. Su hermano mayor gozó de casi todo el interés de sus padres, y el poco que quedaba se lo llevaron las gemelas. Rhys había conocido a las gemelas unos días antes. Ambas eran vivarachas y divertidas, y le habían preguntado un montón de cosas sobre los grandes almacenes. Le habían caído bien, pero ninguna de las dos había captado su interés. No eran nada parecidas a Ellen, cuya reserva era enigmática y seductora. Ella era como una madreperla que parece ser de un color, pero que vista desde distintos ángulos revela delicados brillos de tonos lavanda, rosa, azul y verde. Un hermoso exterior que revelaba poco de su carácter. ¿Se muestra distante con los desconocidos? Quiso saber mientras se ponía la servilleta en el regazo. ¿O solo lo hace conmigo? ¿Distante? El ayuda de cámara parecía auténticamente sorprendido. Antes de que pudiera continuar, un par de spaniels negros entraron en el salón, jadeando felices mientras daban brincos hacia Rhys. Dios mío. Murmuró con el ceño fruncido. A Rhys, a quien le gustaban los perros, no le importó la interrupción. Eso sí, lo que lo dejó algo perplejo fue el tercer animal que entró trotando en la habitación tras ellos y se sentó con firmeza junto a su silla. Kinsey, ¿por qué hay un cerdo en el salón? Preguntó atónito. Es una mascota de la familia, señor. Dijo distraídamente el ayuda de cámara, que estaba ocupado ahuyentando a los perros de la habitación. Intentan tenerlo en el establo, pero él insiste en entrar en la casa. ¿Pero por qué? Se detuvo a media frase al darse cuenta de que, fuera cual fuese la explicación,
No le encontraría el menor sentido. Así que preguntó, en cambio. ¿Por qué será que si yo tuviera ganado en mi casa, la gente diría que soy un ignorante o que estoy como una cabra, pero si un cerdo se pasea libremente por la mansión de un conde, se dice que es una excentricidad? Hay 3 cosas que se esperan de un aristócrata. Contestó el ayuda de cámara, tirando con fuerza del collar del cerdo. Una casa de campo, una mandíbula débil y alguna excentricidad. Empujaba al cerdo y tiraba de él cada vez con más decisión, pero el animal se negaba a moverse. Te juro que mañana por la mañana te serviré en el desayuno en forma de salchichas y chuletas. Resolló, desplazándolo apenas un poquito cada vez. Sin hacer el menor caso del resuelto ayuda de cámara, el cerdo alzó la cabeza hacia Rhys con ojos pacientes y esperanzados. Quincy, rápido. Exclamó este, y tomó un panecillo del plato y lo lanzó al aire. El ayuda de cámara lo atrapó hábilmente con una mano enguantada. Gracias, señor. Dijo mientras se dirigía a la puerta con el pan en la mano y el cerdo trotando tras él. Rhys observó la escena con una leve sonrisa en los labios. El deseo motiva siempre más que el miedo. Afirmó. Recuérdelo, Quincy. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.